Ok, entonces voy acá. Estoy planteando esto. Lo estoy ejecutando. Si no hay personas, pues no hay ningún proceso allí. Pero si le digo que sí, le digo sí hay personas. Entró al ciclo. El detalle es que esto está ahí mostrando mensaje tras mensaje y detrás del mensaje va otro mensaje. Entonces él está rebotando constantemente. Llega al fin mientras vuelve a hacer la pregunta. ¿Registro es igual a sí? Pues por la primera vez que le di contenido, él va a decir, sí, registro es igual a sí. Entonces llega al fin mientras. Hace todo lo que esté aquí adentro, fin mientras se devuelve. Vuelve y pregunta. Llega al fin mientras se devuelve. ¿Cierto? Y así lo va a hacer infinitamente. Entonces ahí tenemos el pequeño problema del mientras. Si no modifico la variable de control, eso se queda ahí indefinidamente. Entonces no, tenemos que hacer que esto tenga algún momento en el que tenga que parar. ¿Cuándo va a parar esto? Cuando la variable registro tenga un contenido diferente así. Y eso lo puedo garantizar otra vez haciendo la pregunta. ¿No es cierto? Entonces vuelve y juega. ¿Hay una persona registrada? Sí. Hará algo que en este caso no es más que mostrar el mensaje ASDF. Vuelve y pregunta. ¿Hay una persona registrada? Sí. Vuelve y muestra el ASDF. Sí, ¿hay alguien registrado? Vuelve y muestra ASDF. Sí. Y si me dicen que no, fin del programa. ¿Sí o no? Claro, está ahí. Perfecto. Ahora, ¿qué hay que procesar aquí? ¿Qué hay que hacer en vez de mostrar un mensaje? Bueno, en vez de mostrar un mensaje, vamos a mostrar un mensaje. Vamos a hacer, o bueno, sí, hay que mostrar un mensaje, pero con una finalidad más profunda. Y la intención es preguntarle a cada empleado, o sea, cada iteración, en este caso, o sea, cada repetición, representa un empleado. Y para cada empleado, ¿qué es lo que va a hacer? Preguntarle cuántos días laboró y cuántas horas trabajó. ¿Cuántos días laboró? ¿Cierto? Listo. Y vamos a almacenar eso en la variable que he destinado para tal fin, que ese es días L, días laborados. Listo, me traigo esta variable para acá. Vuelvo y le hago otra pregunta y sigo con el mismo proceso. Almaceno la respuesta. ¿Cuántas horas? Esta vez, ¿cuántas horas trabajó por día? Trabajó por día. Entonces ahora mi variable para ese fin es horas T. Listo, y si ejecuto, hay una persona registrada, o sea, hay alguien ahí en la taquilla esperando para solicitar su pago. Sí, hay alguien. Listo, entonces para esa persona, ¿cuántos días laboró? Laboró 5 días. ¿Y cada día cuántas horas trabajó? 7 horas. Listo. Vuelve y pregunta, ¿existe una persona registrada? Sí, no, entonces ya estoy hablando, voy a hablar de otro empleado. Si digo que sí, esto es otra persona. ¿Cuántos días labora esta persona? Nada más trabajó la mitad de la mano, 3. Y cada día, sí, las trabajó enteritas, 8. ¿Cierto? Ya no hay más personas, digo que no. Entonces ahí sí queda claro que si la condición se cumple, registro. Aquí estoy almacenando registro. Y si ese registro es sí, entro. Pregunto, almaceno y vuelvo y pregunto para poder decidir si esto se repite o no. Si hay una persona registrada, hágale. ¿Qué repito? El mismo proceso. O sea, preguntar cuántos días laboró, cuántas horas trabajó y ahí sucesivamente. Si me dicen que no, eso significa que esta condición ya no se está cumpliendo. Conclusión, fin mientras y ya no rebota, se va para afuera. O sea, termina el algoritmo. ¿No es cierto? Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Calcular cuánto hay que pagarle a esta persona. Entonces, por aquí total empleado. Entonces al empleado le voy a pagar el total de días laborados por las horas trabajadas, ¿sí o no? Y le puedo mostrar ese mensaje. El total del pago será de tanto dinero. Y ese tanto dinero está almacenado aquí en la variable total E. ¿Cierto? Ya listo. Respondí esto. Determinar el sueldo semanal de los trabajadores. Uno por uno le va a decir, usted le va a pagar tanto.
Aunque ahí falta una cosa más. ¿Qué falta ahí? Falta un contador, por un lado. Sí, es cierto, falta un contador. Que este era el número de empleados. El número de empleados va a ser igual, arranca en 0, se inicializa. Y si quiero contar empleados, pues esa misma variable la pongo a trabajar acá. Cada vez que estoy dentro del proceso, sume 1. Ahí voy a saber, llevo un empleado, llevo 2 empleados, llevo 3 empleados, 4 empleados, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Va incrementando. Pero algo más falta ahí, ¿qué falta? ¿Cuánto va a valer ¿Cuánto va a valer? La hora. ¿Cuánto vale la hora, cierto? Solamente estoy diciendo, trabajé 3 días, trabajé 8 horas, hasta ahí sé que me tienen que pagar 24 horas que trabajé, pero ¿cuánto vale cada hora? Es una de dos. Asumo el valor de la hora, digamos que está fijo por todo este año, o le pregunto al empleado, ¿cierto? Por ahora vamos a subirla, supongamos que le pagamos 10.000 pesos la hora. Listo, y ahí sí, este es el valor de la hora, 10.000. ¿Cuántas horas trabajo? Todo esto. Y a cada uno le estoy informando, le voy a pagar todo esto. ¿No es cierto? Pero entonces me falta cuánto pagó la empresa por todos los empleados. Hasta aquí sé cuántos empleados son. Ahí cuando termine yo puedo decirle a la persona que esté manipulando esto, que puede ser la secretaria o esa persona que está allá en la ventanilla, y puedo decirle total de empleados fue, el total de empleados a los cuales se les realizó el pago fue de tanto. Más sencillo, el total de empleados es. Listo, y eso está en NEM, N empleados. Compruebo, hágalo ahí. Para la ejecución previa, aquí es sencillísimo porque puedo ver exactamente, aquí hay uno y aquí hay otro. Y cada uno me ha proporcionado estos datos. Este trabajó 5 días, 7 horas cada día. Este trabajó 3 días, 8 horas cada día. A uno hay que pagarle 350.000. Al otro hay que pagarle 240.000. Y ahí el sistema sí me está diciendo cuál es el total de personas. Claro, 2. Pero falta que me diga el total pagado por todo mundo es de tanto, que debería ser la suma de estos dos valores, ¿sí o no? Me debería sumar ese 350.000 y este 240.000 y me debería decir el total pagado por la empresa es 590.000. Entonces ahí me falta una variable más. Tengo un contador, listo, me puede decir cuántas personas asistieron al día de pago, ¿cierto? Pero falta que me diga cuánto pagué en total. Entonces para ese caso requiero un acumulador y esa va a ser la misión del total EMP. Lo inicializo en 0 y lo voy a poner a trabajar dentro del ciclo. Ya cuando sé cuánto le estoy pagando a cada uno, por aquí puedo decir, bueno, ese total EMP va a ser igual a total EMP más lo que estoy pagando. Total E, ¿sí o no? Perfecto. Y ahí voy incrementando el valor de total EMP. Arranca en 0. La primera vez vale 0. Para el primer empleado, calculará ese 340.000 que le pagaba la primera vez, se almacena en total EMP. Hagámosle la prueba de escritorio. Miremos qué es lo que está pasando en las variables NEMP. Miremos qué está pasando en la variable total EMP. Miremos qué está pasando en las variables total en cada vez que ejecute eso. Entonces, primer paso, la avanza. Hasta ahora ninguna variable tiene contenido. Avanzo. Hago la pregunta, ¿sí? No. Bueno, sí, hay una persona registrada. Entonces avanzo, se inicializa la variable. Ahí sí voy a ver resultados acá abajo. Listo. NEMP arranca en 0. Total EMP arranca en 0. Total E todavía no la he tocado. La voy a tocar es cuando esté un poco más adentro del ciclo. Empiezo a preguntar ¿cuántos días laboró? Listo, voy a almacenar eso, 7 días. Ahora voy a preguntar ¿cuántas horas trabajó por día? Trabajé 7 horas por día. Ahí es cuando le voy a asignar un contenido a la variable total E. ¿Qué cuál es? Sencillo. Tome lo que hemos almacenado y haz L.
y ahora y multiplíquelo por 10.000. En este caso, 7 por 7, 49, da 490.000. ¿Sí o no? Valo ahí. Ahí quedó almacenado. Ahora, este dato, como lo dice esta operación, se lo voy a asignar a lo que había antes, el total emp, o sea, en esta, que era 0. Entonces cojo 0 y le sumo lo que hay en total E. Conclusión, ¿cuánto va a quedar en total emp? Estos 490.000. 0 más 490.000, pues ahí van a aterrizar los 490.000. Véalo ahí. ¿Sí o no? Y el otro permanece intacto. Luego voy a mostrar ese resultado. El total a pagar es de lo que contiene en ese momento total E. Ahí está. Voy a preguntar nuevamente, ¿hay una persona disponible? Sí, hay otra. Hay una más. Listo. Y miren que ahora el NEMP venía en 0, pero ya estamos en este punto. Le va a sumar 1 a lo que hay actualmente en NEMP. O sea que ahí modifica el dato. Vamos en una persona. Listo. Vuelvo y hago la misma pregunta. ¿Cuántos días laboró esta persona? Laboró 6 días. ¿Cuántas horas trabajó al día? Trabajó las 8. Se hace el cálculo, ahora ya no le pago 490.000, le pago 480.000. Y tomo lo que había en total EMP, lo que había en total EMP, y le voy a sumo el nuevo valor de total E, o sea que voy a sumar esto con esto, ¿no es cierto? Entonces debe dar 970, ¿sí o no? Véalo ahí. ¿Y dónde queda almacenado? En total E, que aquí está definido, ¿sí o no? Voy a mostrarle cuánto le tengo que pagar a esa persona, que eso es total E, 480. Bien. Y voy a hacer la pregunta, ¿hay otra persona registrada? No. Aumento el valor NEMP, quedó en 2. Va a hacer la pregunta, él va a validar. Registro es igual a sí. No cumple porque yo aquí puse que no. Se sale, miren, no entra. Inmediatamente va al fin mientras. Avanzo. Ahora vamos a decir, mostrar el total de empleados es el valor final de NEMP, o sea, 2. ¿Cierto? De aquí lo tomó. Fin algoritmo. ¿Qué faltó? Faltó mostrar el contenido de la variable total EMP, pero ya vimos que lo manipula adecuadamente, entonces no va a ser más que adicionarle la siguiente instrucción a esto. El total pagado por la empresa es estos puntos y mostramos el contenido de la variable total EMP. ¿Cierto? Bueno, vuelvo y ejecuto. Como ya tenía todos los valores, los acá 5 días, 7 horas, suma esto con esto, que ya habíamos hecho ese análisis previamente, y tiene que dar, claro, 590.000. ¿Funcionó? ¿Sí o no? ¿Dudas con el ejercicio? Ups, me lo tiré. ¿Inquietudes? ¿Comentarios? ¿Ninguno? ¿No hay duda? Muy bien, entonces avancemos. Ahora nos falta ver solamente una estructura más repetitiva, que es, me empieza desde acá, repetir hasta qué. En inglés, en algunos lenguajes de programación, eso se llama un do, ese es el inicio, y un while al final. Literalmente eso es un mientras. La cuestión es que el mientras no está haciendo la condición arriba, como lo haría un mientras común y silvestre. Está haciendo la condición abajo, al extremo inferior. Y esa es la diferencia radical. Antes, el mientras pone la condición al principio, valida lo que esté acá. Si se cumple, entra y lleva a cabo un proceso. Inmediatamente lleva a cabo todos esos procesos, se devuelve para volver a hacer la pregunta. La variable tal tiene tal condición. Si la hace, listo, entra. Si no,
se sale. Aquí, en el mientras, miren el diagrama. Aquí estaba el proceso. Ahora aquí, ¿el proceso dónde está? Está de primero, está al principio. No se hace una pregunta. La pregunta se hace ¿cuándo? Justo antes de terminar, acá, al final. Y pregunte lo que quiera, si la variable x es igual a 1, si la variable x es menor a 10, si la variable x es igual a sí, si es igual a verdadero, etcétera, etcétera. Es igual. Solamente que se garantiza que el proceso se hace por lo menos una vez. En cambio antes, no podía garantizar que el proceso se hacía una vez. ¿De quién depende? De la condición. Y miren que si yo en la pregunta del algoritmo previo, de entrada, decía que no se hace ni una sola vez. En cambio aquí, en el repetir, la pregunta se deja para lo último. Entonces garantizo que el proceso se hace por lo menos una vez. ¿Listo? Entonces el repetir, ¿hasta qué? Sencillamente repetir. En el repetir, esta es una estructura, en esta estructura las instrucciones interiores del bucle, o sea del ciclo, se repiten hasta que la condición se cumpla. Permite realizar el proceso cuando menos una vez, ya que la condición se evalúa al final del bucle, al final. A diferencia del mientras, en el cual el proceso puede ser que nunca llegue a entrar si la condición de valor no se cumple desde el principio. Eso lo vi acá. Si la condición no se cumple desde el principio, no hay proceso. ¿Cuánto pago? Nada, porque no se cumplió la primera vez. ¿Cierto? En cambio el repetir va a ser lo siguiente, me va a ahorrar, de hecho, esta pregunta de arriba. Aquí estoy haciendo la misma pregunta dos veces. En el repetir voy a ver que eso me ahorra una preguntita. ¿Listo? Entonces, a diferencia del mientras, ejecuta una secuencia de instrucciones hasta que la condición sea verdadera. Entonces, primero lleva a cabo el proceso, después valida. Los ciclos repetir hasta que son una estructura de control cíclica, como los anteriores, los cuales nos permiten ejecutar una o varias líneas de código de forma repetitiva, sin necesidad de tener un valor inicial. E incluso a veces sin siquiera conocer cuánto se va a dar el valor final. En eso sí se parece en el mientras, no sabemos cuántas veces se va a repetir el proceso, pero a diferencia del mientras, no hay que inicializar la variable. Hasta aquí son similares a los ciclos mientras, sin embargo, el ciclo repetir hasta que nos permite añadir cierta ventaja adicional. Nos da la posibilidad de ejecutar primero el bloque de instrucciones antes de evaluar la condición necesaria. De este modo, los ciclos repetir hasta aquí son más efectivos para algunas situaciones específicas. En realidad, hoy en día son más bien poquitas. Se suele usar más el mientras que el para que el repetir. ¿Listo? Pero existe y es una herramienta que se puede utilizar. ¿Listo? Mejor dicho, primero dispara y después pregunta. Vale. Veamos. Bueno, resumen. Permite ejecutar de manera repetitiva un bloque de instrucciones sin evaluar de forma inmediata una condición específica, sino evaluándola justo después de ejecutar por primera vez el bloque de instrucciones. Ahora sí, un ejemplo para entender esto. Por lo menos para los entornos de un menú de opciones, suele ser práctico. ¿Por qué? Miren dónde está el repetir. Está al inicio. ¿Se hizo algo antes del repetir? No se hizo nada. Se le preguntó al usuario si quería continuar o tenía que inicializar la variable. No, nada. Por aquí antes del repetir no hay nada. Ahí, siendo estricto, ahí debería solamente definir las variables que voy a usar, pero solo definirlas. No tengo que inicializarlas para nada. Entonces puedo ir directamente al grano. Repetir. Todo lo que esté dentro de esta estructura se va, la palabra lo dice, repetir. Se va a iterar. ¿Listo?
Aquí estoy agregando otras instrucciones que van a hacer de pronto la ejecución de estos programitas un poco más agradable. Limpiar pantalla, por ejemplo. Limpiar pantalla, aunque claro, es casi que obvio que va a hacer. Borra la pantalla. Si el texto normalmente cuando se va ejecutando se acumula, se acumula, se acumula, se acumula esto. Digo que sí, un numerito, digo que sí, un numerito, digo que sí. Se acumula. Queda visible todo lo que pasó. Si utilizo la instrucción limpiar pantalla, por aquí, voy a poner un limpiar pantalla aquí. Al inicio del ciclo, limpiar pantalla, limpiar pantalla. Entonces miremos la diferencia. ¿Existe una persona registrada? Sí. ¿Cuántos días laboró? 7. ¿Cuántas horas? 8. Sí, hay que pagarle tanto. ¿Existe una persona registrada? Sí. ¿Y qué pasó con lo anterior? Se borra. Borrón y cuenta nueva. ¿Listo? Bien. Eso es limpiar pantalla. ¿Dónde se suele poner un limpiar pantalla? Al inicio o al final del ciclo. Aunque en realidad donde quiera, donde el sentido común le diga, donde le resulte más conveniente. Hay circunstancias donde yo necesito como, bórreme lo que hay ahí, eso ya pasó, eso es otro cuento, ahora estamos en otro cálculo. ¿Cierto? Eso es limpiar pantalla. Y hay otras instrucciones que tiene PCI. O sea, lo que uno tiene que estudiar en realidad, cuando llega a un lenguaje de programación, es examinar qué funciones tiene ese lenguaje de programación. Porque todos los lenguajes de programación tienen un sí, todos tienen un mientras, todos tienen un repetir, es lo mismo, son iguales. Ustedes sí son iguales porque hay tantos. Lo que hace diferente un lenguaje de otro es esto, las funciones. Porque ahí sí son más eficientes desde cierto punto de vista, unos tienen más funciones que otros, hay mayor variedad en funciones. Hay lenguajes que en una sola función podrían hacer lo que a mí me tomaría 10 líneas de código, o que otro lenguaje de programación lo hace en 4 líneas. Listo, esto es lo que hay que estudiar en realidad. Llegó a un nuevo lenguaje, el sí se escribe igual, el mientras casi siempre se escribe igual, lo que se escribe diferente es esto. ¿Cómo se saca una raíz cuadrada? Hay que leer el manual del lenguaje. ¿Cómo se saca un ordenamiento de datos? Casi todos los lenguajes lo hacen. ¿Cómo se hace tal cosa? Esto es lo que lo hace diferente. Ese es el factor diferenciador de cada lenguaje. Todos tienen unas funciones, listo. Y dentro de todas un montón de funciones que tiene PCI, aparte de estas está el limpiar pantalla, por ahí hay otra que se llama esperar tecla. Esperar tecla. Entonces, ¿qué hace esperar tecla? Vamos a probarlo. Sí. ¿Cuántos días laboró? 7. ¿Cuántas horas trabajó? Tanto. ¿Existe una persona registrada? Sí. Ahí yo le di enter. No pasó inmediatamente a la siguiente persona. ¿Ahí qué está haciendo? Como dice un mensaje, pulse una tecla, pulse cualquier tecla para continuar. Ahí sí. O la función esperar también puede ir acompañada de aquí lo dice, un intervalo de tiempo. Entonces yo puedo poner, en vez de esperar tecla, cometemos yo podría poner, estos son creo que segundos. A ver si sale así. Y me falta decirle la unidad. Entonces tengo que decir esperar tanto segundos o milisegundos, segundos. Ahí sí. 10 segundos, veamos, no mucho. Vale, 4. Vuelve y juego. ¿Existe una persona? Sí. Reinicio mejor. ¿Existe una persona? Sí. ¿Cuántos días trabajó? 7. ¿Existe una persona? Sí. Doy enter. 1, 2, 3, 4. Y el solito borró pantalla y continuó. ¿Listo? Son probabilidades que me da el lenguaje. Entonces lo que hay que hacer, repito, recalco, llega a un lenguaje de programación, estúdiese las funciones de ese lenguaje. O sea, esto puede que lo tengan otros lenguajes, puede que no, porque la finalidad del lenguaje
podría ser otra. Por ejemplo, los lenguajes orientados a la web no necesitan un limpiar pantalla, no necesitan un esperar tecla. Otros lenguajes sí los necesitan. ¿Listo? Muy bien. Entonces, siguiendo con el análisis de este código, sí, ahí abajo está el esperar tecla. Triste, se acabó la clase. No sé, van a ser serios, hombre. El arquero de... Bueno, entonces, voy a crear un menú de opciones. Primero limpio pantalla. Y miren dónde está el limpiar pantalla, justo al inicio. Apenas arranque, me borra todo. O sea, si ya venía con un menú previo, borrón y cuenta nueva. ¿Listo? Entonces miren que ahí está en el comentario la instrucción, borrar pantalla o limpiar pantalla, eso es lo mismo. Permite, como su nombre lo indica, borrar la pantalla y colocar el cursor en la esquina inferior izquierda, es como si vuelva a ejecutar el programa. Listo. Inmediatamente limpio pantalla, voy a mostrar el menú, entonces le digo menú de opciones y le doy a entender al usuario que si escribe 1, vamos a sumar, que si escribe 2 voy a restar, que si escribe 3 multiplicar, 4 dividir y si es 5, eso es salir. Ahora aquí, esperar un segundo, entonces eso fue, quise crear ese efecto, pausar el algoritmo, él se detiene, un intervalo de tiempo predefinido, puede ser en segundos o milisegundos. ¿Listo? Entonces ahí dice, espera un segundo. Le muestra el menú, deja que el usuario lo dijera, ahí sí le pregunta, elija una opción de 1 a 5. Voy a leer esa opción, la almaceno en OP. Si OP es mayor que 5 o es menor que 1, eso significa que no es ninguno de estos datos. Y si no es ninguno de esos datos, error. Escribió el 7, no, el 7 no está en este listado. Opción incorrecta. Escribió el 9, no, nada, eso no está en este rango. Miren que es mayor que 5 o menor que 9. En ese caso cumple esta. Cumple una cosa o cumple la otra, ¿cierto? Si pone el 9, se va por este lado. Entra. Opción incorrecta. ¿Cierto? Y si pone pues, el 0 clasificas por este lado. Es menor que 1. Si el 0 es menor que 1, eso significa opción incorrecta también. ¿No es cierto? Listo. Y si no, o sea que estamos o en el 1, o en el 2, o en el 3, o en el 4, o en el 5. Entonces averigüe cuál es el número que seleccionó. Si es el 5, le decimos fin del programa. Si no, significa que tiene la intención de hacer de una de estas 4 operaciones. O va a sumar, o va a restar, o va a multiplicar, o va a dividir, ¿cierto? Si va a hacer una de las operaciones, ahí sí le pregunto por los valores, leer A y B. Ahí falta poner el mensaje más ilustrativo que diga, mostrar, digite el valor de A, digite el valor de B, o digite el valor número 1 y digite el valor número 2, y almacénelo respectivamente, ¿cierto? Pero bueno, luego voy a asegurarme de qué operación quiere hacer. Si es 1, sume y muestre el resultado de una vez. Si no, bueno, es otra alternativa, es 2, entonces reste. Si no, es 3, multiplique. Y si no, sin lugar a dudas, eso es una división. ¿No es cierto? Que hasta aquí el algoritmo no tiene nada que no hayamos hecho antes. Aquí empieza la parte importante. Presione Enter para continuar y ese es el esperar tecla. Instrucción esperar tecla detiene el algoritmo hasta que el usuario presione una tecla cualquiera. Yo digo ahí Enter, pero en realidad puede ser cualquiera. Asumo que el usuario es juicioso y va a darle Enter. Si da otra cosa, no importa, también la toma. Espera tecla. Después de que espera tecla, vamos a repetir esto. ¿Este hasta qué? Ese hasta qué viene de acá. Viene de ahí. Ese hasta qué pertenece al repetir. Es la condición. El que me va a permitir a mí decir, bueno, se devuelve. O si no, sálgase, fin del algoritmo. Hasta que ¿qué?
alguna variable tenga una condición. La variable OP sea igual a 5. ¿Y por qué 5? Porque es que 5 representa el salir, ¿sí o no? 5 representa salir. Si ha dicho 5, se quiere salir. Si dice otra cosa, es porque todavía quiere estar ahí dando vueltas, haciendo alguna operación, sumando, restando, multiplicando, dividiendo. ¿Sí o no? Y de frente se está chupando todo el frío. El problema es que no tengo el control remoto y no sé dónde conseguirlo. Entonces yo averiguo, a ver. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna?